el versículo número 1, que lo sabemos de memoria, lo cantamos, pero el contenido de este salmo hay que aplicarlo, y es nuestra intención en estos domingos, estudiando y viendo la palabra de Dios. Encontrarlo, hermanos, Salmo 133:1. Dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vieron que tiene un subtítulo y arriba. Este subtítulo no es inspirado. A veces el subtítulo está bien puesto y a veces no, pero en este caso el subtítulo está bien puesto. La bienaventuranza del amor fraternal. La bienaventuranza, la dicha, el gozo de poder estar juntos, de poder estar reunidos, de poder estar disfrutando de las misericordias de Dios, de las bendiciones espirituales que Dios tiene en su casa para cada uno de nosotros. Es un banquete que Dios ha preparado en este día para su pueblo, y de ninguna manera nosotros nos podemos dar al lujo de despreciar ese banquete. Imagínese un moribundo que está muriendo de hambre y alguien en su bondad, en su amor, en su misericordia le presenta un plato de comida, y ese moribundo se rehúsa a tomar esa comida, ese alimento. O un sediento que está por el desierto padeciendo y muriendo de sed, y alguien viene con una copa de agua fresca y sin embargo se niega a beberla. Bueno, mi intención es eso, hermano, que nosotros podamos ver las riquezas espirituales, el poder espiritual, la gracia a través del Espíritu que hay cuando nosotros estamos reunidos, cuando nosotros estamos, como dice este salmo: mirad cuán bueno, desen cuenta cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero hay otra palabra, porque podemos estar juntos, pero podemos estar juntos como en una jaula de perros y gatos. ¿Qué va a pasar si están juntos, pero adentro de una jaula de perros y gatos? Juntos, ¿cómo dice? La iglesia de los Corintios se congregaban juntos, pero los de Pablo se sentaban acá a la izquierda, los de Pedro se sentaban a la derecha, los de Cristo se sentaban en el medio. Estaban juntos, pero no había armonía. Entonces nosotros tenemos que trabajar en pos de eso, en cultivar esta armonía. Y eso se cultiva cuando nosotros somos fieles en perseverar en la unidad de los santos, cuando venimos y nos congregamos, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, cuando somos ministrados a través del Señor por los diferentes hermanos con sus dones y sus talentos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, esto tiene que ser una realidad en mi vida como cristiano. Tiene que haber un anhelo, como leíamos hoy en el Salmo 84, anhelo por la casa de Dios, anhelo por estar, aunque sean los atrios de la casa del Señor. El salmista había descubierto las riquezas que había de estar en la casa del Señor, hermano. Recuerde que esto es una lucha espiritual. Recuerde que no andamos por vista, andamos por fe. Y la fe es obediencia a la palabra de Dios. Eso es tener fe. Yo estoy cansado de escuchar la frase tengo fe, pero ¿fe en qué tengo? Si no estoy obedeciendo a la palabra de Dios, si estoy despreciando la palabra de Dios, si no conozco la palabra de Dios, si no me interesa ser instruido en la palabra de Dios, ¿fe en qué? En mi fuerza, en mi capacidad, fe en mi fe. Eso es vanidad de vanidades, es como querer atrapar el viento con la mano. Eso no existe. Vamos a pasar al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2. Esto es en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 2. Aquí tenemos el origen de la iglesia estableciéndose como tal. Y se repite allí un patrón. Hechos capítulo 2. En el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué pasó cuando estaban unánimes juntos? ¿Qué pasó? Bueno, desciende el Espíritu Santo y comienza su gran obra en aquellos que venía a salvar, a redimir. Estaban unánimes juntos, había expectativa. Y Pedro, el apóstol Pedro, cuando empieza a suceder eso, él comienza entonces a predicar allí el Evangelio. Dice que como 3.000 personas ese día fueron salvas, se agregaron a la iglesia. Pero el punto es que estaban unánimes juntos. Unánimes juntos. Y vamos un poquito más adelante, en ese mismo capítulo, pero en los versículos 42, acá tenemos ya la iglesia. Dice que perseveraban los primeros creyentes en la enseñanza de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo de esto hemos venido viendo estos domingos, que la intención nuestra es generar esa preocupación y esa ansiedad por estar en las reuniones, en la casa de Dios. Estamos viendo cómo está peligrando este principio espiritual de dejar de congregarse, de no estar unánime juntos, de no buscar la comunión con los hermanos. Que no nos dé lo mismo si estamos o faltamos, que realmente si no podemos venir, que nos duela ese día porque nos perdemos en muchísimas riquezas espirituales, como el Señor nos prometía ya en Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre allí, en medio de ellos estoy yo. Qué promesa, dice el Señor. Y ahí en el versículo 44 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que todos los que habían creído, ¿cómo estaban los que habían creído? Juntos. Y el Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Ahora yo me pregunto, a la luz de este pasaje del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿es la voluntad de Dios que los cristianos estén juntos o no es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que nos juntemos o no es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios, ¿no? Es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos directrices específicas en la palabra del Señor. Si uno se puede dejar de congregar porque no están enseñando la doctrina de Cristo. Yo si voy a una iglesia y no escucho la doctrina de Cristo, soy el primero de irme volando de esa iglesia. Y hay razones para irse de una iglesia urgente. Si esa iglesia a mí no me enseña y no me predica el Evangelio de Cristo, la persona de Cristo, eso es reunirse en el nombre de Cristo, como hemos visto estos domingos. Por supuesto que me voy a ir de una iglesia así, pero no de una iglesia donde a mí se me está enseñando la palabra de Dios, donde se traza la palabra de Dios, donde me alimentan con la palabra de Dios, me aconsejan con la palabra de Dios, porque es lo que el Espíritu Santo usa, hermano, no va a usar otra cosa, ni siquiera los milagros, sino la palabra de Dios. Y bueno, claramente acá nos dice en el versículo 44 que todos los que habían creído en ¿qué? En Cristo, en el Evangelio, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así que nos queda claro entonces que es una bendición que los hermanos estén juntos. Pero hay alguien que no quiere que estemos juntos. Hay alguien que no quiere que esa bienaventuranza de cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No, eso no sucede. En primer lugar, tenemos un adversario espiritual que odia que la iglesia se reúna a glorificar el nombre de Cristo y exponer las Escrituras. Él detesta eso. Le arde los oídos y va a hacer cualquier cosa para que el creyente deje de congregarse, no se reúna, no tenga comunión. Esto es una lucha espiritual. Tenemos que perseverar en esa batalla. Y en segundo lugar, tenemos a nuestra carne, la comodidad de nuestra carne. El orgullo, nuestro ego, que muchas veces gobierna nuestros sentidos. Así que es una batalla por hacer la voluntad del Señor. Pero queda claro, hermano, que la voluntad de Dios es que los cristianos perseveren en la comunión de los santos, en estar juntos en torno al nombre del Señor Jesucristo, a la persona del Señor Jesucristo, a la obra del Señor Jesucristo, a la palabra del Señor Jesucristo. Como hemos venido viendo estos domingos, son tiempos muy difíciles, hermano. Son tiempos muy peligrosos donde muchísimos están desertando de la iglesia. Muchas iglesias han cerrado, muchas iglesias ya no tienen reuniones de oración, muchas iglesias han buscado otros sustitutos para congregarse. Sin embargo, de alguna manera han quebrantado lo que Dios ha estipulado y establecido para iglesia, que es el estar juntos, es ser ministrados los unos a los otros. Entonces, cuando un creyente deja de asistir a las reuniones de la iglesia, ¿es importante o no es importante? ¿O no pierdo nada? Total, es muy importante, hermano. Recuerden que nosotros tenemos que andar con nuestros ojos espirituales, no con los ojos físicos. Nosotros no perdemos una riqueza espiritual, y esa es la verdadera riqueza del Evangelio, más allá de lo material, de lo físico. La verdadera riqueza del Evangelio radica en lo espiritual, en santificar a la iglesia, en que la iglesia vaya tomando la forma notable y verdadera del cuerpo espiritual del Señor Jesucristo. Hay cantidad de cosas que el creyente no recibe, se pierde cuando deja de congregarse, cuando faltan las reuniones de los santos. Y entonces nuestra intención es generar esa buena conciencia de que a nosotros nos duela cuando no podemos asistir, cuando no podemos estar con los hermanos, cuando no podemos alabar juntos, cuando no podemos trabajar juntos, cuando no podemos ser ministrados juntos. Perdemos muchísimas cosas.
Yo le decía el domingo pasado que quizás hay más de 50 bendiciones espirituales que nosotros nos perdemos como creyentes cuando no estamos reunidos, por eso tan importantes. Y las tenemos que ir viendo sutilmente a través de las escrituras para que eso cree una conciencia en nosotros, que el día que falto yo tengo conocimiento de lo que me estoy perdiendo espiritualmente hablando. En primer lugar, hermano, cuando nosotros dejamos de asistir a las reuniones de la iglesia, nos estamos perdiendo de obedecer el mandamiento de Dios de no dejarnos de congregar. Ese es un mandamiento, ¿verdad? Lo encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25. No dejamos de congregarse como algunos tienen por costumbre. Se nos hace una costumbre comenzar a desertar de las reuniones de la iglesia y cuando queremos acordar ya no nos ven muy seguido. Entonces, en primer lugar, nos estamos perdiendo de obedecer uno de los tantos mandamientos que hay en el Nuevo Testamento para los creyentes. Ahora, ¿el obedecer es una bendición o no? ¿Y desobedecer? ¿Cuál va a honrar a Dios? ¿La obediencia o la desobediencia? La obediencia siempre honra a Dios. Y la honra a Dios siempre trae fruto espiritual a nuestra vida, mi hermano. Santiago capítulo 4, versículo 17, no nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no lo pone en práctica, ¿le es pecado? Entonces nos estamos perdiendo una preciosa oportunidad de obedecer a Dios y de honrar a Dios a través de nuestra obediencia. La Biblia claramente dice que tenemos que perseverar, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces, en primer lugar, nos perdemos eso, nos estamos perdiendo de obedecer al Señor, nos estamos perdiendo de obedecer ese mandato concreto, de no dejar de congregarnos. En segundo lugar, hermanos, nos estamos perdiendo de amar mucho más a Dios a través de nuestra obediencia. Usted sabe que la obediencia sincera a Dios produce mucho más amor en el creyente. ¿Por qué será que los creyentes promedios aman tan poco a Dios? ¿No será porque hay una obediencia superficial? ¿No será porque hay una muy poca obediencia? La obediencia genera amor a la persona y a la obra de Cristo, a la palabra de Cristo, a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, hermano, las consecuencias de experimentar más profundamente ese amor al Señor. Miren lo que el Señor dice en el Evangelio de Juan, hablando de esto, el Evangelio de Juan capítulo 14, el obedecer al Señor produce amor al Señor. Y si no obedecemos al Señor, bueno, vamos a ver acá qué enseñó Jesús. En el versículo 21 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 14, versículo 21, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, acá guardar es sinónimo de obedecer. No les gusta, no dice el que tiene mis mandamientos y les gusta. A mucha gente le gusta lo que enseñó Jesús, pero de gustarnos a obedecer, ahí hay una tregua muy grande. El que tiene mis mandamientos y los guarda, les obedece, este es el que me ama. Y si no obedece los mandamientos de Jesús, le ama de boca para afuera. Miren lo que el Señor va a decir en el versículo 24. El que no me ama, no obedece mis palabras. A la fresca. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, si yo obedezco al Señor, mi amor va a crecer al Señor. Si yo quiero procurar obedecer al Señor, mi amor será cada vez más fuerte, más genuino, más sólido al Señor. Pero si yo comienzo a desobedecer al Señor, entonces mi amor también se irá diluyendo al Señor. Hermanos, el amor al Señor es sinónimo de obedecer su palabra, de querer agradarle a Él, de querer agradarle a Él. Es más, siempre lo hemos dicho, no es lo que nos gusta, no es lo que nos conviene, no es lo que nos parece. Es obedecer lo que Jesús nos manda. Él es el Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y luego mire lo que agrega Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué tremenda es la obediencia, hermano. Pero claro, hay alguien en esta lucha espiritual que quiere que nos rebelemos en contra de Dios, que no obedezcamos al Señor. Pero sin embargo hay connotaciones espirituales muy
profunda. Entonces, hermanos, en segundo lugar, nos estamos perdiendo de obedecer a Dios y las consecuencias terribles que esto tiene, que es de no crecer en el amor al Señor. Yo le daba el ejemplo a los hermanos allá cuando Samuel va y le dice a Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel, que había recibido un mandamiento del Señor. La palabra era muy concreta. Tenía que ir a la región, al país de los amalecitas, y tenía que matar allí a todos. No podía dejar nada con vida, ni los animales, y tenía que matar a Agag, al rey. Y dice que Saúl obedeció a medias la palabra del Señor, porque él dice que dejó lo mejor para sacrificárselo al Señor. Los mejores toros, los mejores becerros, los mejores corderos. Y cuando Samuel va al encuentro de Saúl, primera de Samuel capítulo 15, está ese relato bíblico, y cuando va y empieza a escuchar los balidos de las vacas y de los corderos, ¿qué está pasando acá? Dice Samuel. No, lo que pasa, dice Saúl, que dejé esto para sacrificárselo al Señor. Había dejado ese botín de ovejas gordas, de novillos gordos para sacrificárselo al Señor. Y yo me imagino a Samuel agarrándose la cabeza. Y se complace Jehová tanto en los sacrificios y en los holocaustos como que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15, 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hermano, la vida cristiana se resume en eso, en obediencia, en obediencia. Saúl pensó que tenía una idea fenomenal. Le voy a sacrificar todos estos animales al Señor, que están espectaculares, pero eso no era lo que Dios le había dicho. Eso no era el plan de Dios, eso no era la palabra de Dios. Y todos sabemos cómo terminó Saúl, ¿verdad? ¿Fue honrado Saúl? Fue triste la vida de Saúl. ¿Cuántos Saúles, hermano, yo conozco? Usted no sabe cuántos Saúles yo conozco. Se complace Jehová en los sacrificios, la gordura de los carneros, a que se obedezca a la palabra del Señor. Le hace ver Samuel a Saúl. Neciamente has hecho, neciamente has hecho. Entonces,